Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con excusas maravillosas para hacer cada día un poquito mejor nuestro país. Y hagamos a nuestro país mejor con libros, con ideas, con sueños y con maneras de entendernos, porque los libros son maneras de entendernos. Solo a través de un libro soy capaz de entender cómo piensa o cómo siente el otro, y sobre todo aquel que piensa diferente a mí. La noche de hoy estaremos hablando un poco sobre historia. Estaremos hablando sobre la vida de un escritor maravilloso, un escritor venezolano llamado Germán Cardoso Galué, que durante la celebración de la cuarta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo tuvimos el honor de tener al doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del acervo histórico del estado Zulia, y al profesor universitario Pablo Nigal Palmar, hablando sobre la trayectoria y trascendencia de este historiador venezolano ya desaparecido. Recuerden que pueden escribirme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram, contándonos, claro, de qué parte del país nos estás escuchando, porque recuerden que este Puerto de Libros sale en todas las emisoras de Radio Fe y Alegría. Nos escuchan, bueno, en Maturín, nos escuchan en San Cristóbal, nos escuchan en Puerto Ayacucho, en El Nula, en San Fernando, en Paraguaypoa, en Machiques. Así que para mí será un gran honor recibir sus reportes de sintonía al 0424 672 3597. Escuchemos entonces esta participación, este conversatorio maravilloso que se vivió en la sala de la librería Puerto de Libros del Teatro Varal de Maracaibo con el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director general del acervo histórico del estado Zulia, y el profesor universitario Pablo Nigal Palmar, un excelente historiador y odontólogo zuliano. Sí, ¿qué podemos decir del historiador, del doctor Germán Cardoso Galué, que es uno de los más prominentes historiadores zulianos y venezolanos? Nació en Maracaibo en 1940 y nos dejó en el año 2017. La cercanía con el doctor Germán Cardoso Galué fue de la forma más cordial, donde siempre hubo reconocimiento del trabajo mutuo. Yo que trabajé al lado del doctor Guillermo Hernández, siempre hubo ese reconocimiento por el trabajo sobre todo de compilación, de acopio bibliográfico
Y en esa tarea también estaba el historiador e investigador Germán Cardoso Galvez, y por eso podía entender muy bien la labor de otros en ese campo. Sobre todo cuando habían acusaciones directas de que, bueno, eso no es ser historiador. O el hecho de ser un compilador no puede hacer análisis a través de ensayos de algunos aspectos históricos de la región. Pero aún así, como ustedes saben, él se graduó en la Facultad de Ciencias Filosóficas de Loyola, España. De ahí viene su relación con la orden jesuita. Estuvo a punto de ser un jesuita. Luego se vino al Zulia y en la Universidad de Zulia se graduó en licenciado en Ciencias Sociales, mención Historia, y luego obtuvo posgrados en la Universidad Autónoma de México, sobre todo en el área de la historia regional, que es un enfoque muy defendido por los mexicanos. De hecho, él hizo un trabajo de maestría, creo, o de doctorado, Michoacán y el siglo de las luces. Un trabajo cuyo enfoque está desde la historia regional. Entonces ya él venía un poco con eso, para convertirse en un defensor por excelencia de la historia regional, al lado de Rutilio Ortega, quien también realizó estudios en México, en la Universidad Autónoma. Habría que decir también que Germán, con sus maestros, el contacto con sus maestros, fue discípulo de historiadores importantes como Agustín Villares Carlos, fundador de la Facultad de Humanidades, y quien introduce los estudios históricos en la universidad. De allí otro de sus maestros fue Luis Arconada Merino, el maestro Echeverría, etc. Y ellos siempre se enfocaron en fundar un centro de estudios históricos en la facultad. De hecho, queda fundada el Centro de Estudios Históricos de Luz, cuyo primer director fue Germán Cardoso Galvez. En ese mismo afán de tener siempre un centro para la investigación y la defensa de la historia regional, él propone y motoriza el Centro de Estudios Zulianos, que en principio, cuando se crea, forma parte del Instituto Zuliano de la Cultura. Luego pasa a la Secretaría de Educación. Sufre durante su desarrollo algunas reformas, y inclusive cambia de denominación a Centro Zuliano de Investigación Documental, si no me equivoco. Fue creado en 1976. La labor que hizo este centro fue maravillosa. Él fue el primer director. El núcleo del centro de estudios. Ahora, ¿qué hacía este centro? Este centro se encargaba de acopiar precisamente el material bibliográfico, o sea, el libro zuliano, periódicos en físico del siglo XIX. También tuvo un archivo de microfilm importante. Tuvo otros investigadores en ese centro como
Liliana Parra Gracina, Elizabeth Arapet, estuvo también Alberto Moreno, Rosa Montero, esos son los que logro recordar. Y curiosamente tenía como identificador a Curvinda. Curvinda era lo que identificaba las fotografías antiguas y los personajes. Una labor interesantísima que permitió identificar hasta lugares de la ciudad, fotografías como de Maracaiberada, que es una publicación de ese centro, y las publicaciones que en forma de folletos se realizaron fueron muy importantes, sobre todo los inicios de la aviación en el Zulia, pero la primera publicación de todas ellas fue este libro que está aquí, Bibliografía Zuliana. Ensayo, 1702-1975. Había una edición primigenia que arrancaba igual desde 1702 hasta 1913 y llega a copiar más de 4.000 títulos de libros zulianos. Él decía que no solamente había que clasificar y ordenar y catalogar libros, no solamente publicados en el Zulia, sino fuera de la región. De hecho, el primer libro, ese de 1702, que es Misión Apostólica, se publica en España, pero es el primero de tema zuliano, ambientado en un suceso que ocurrió en la zona de Perijá en el siglo XVII. Y bueno, él extendió ese trabajo y lo llevó hasta 1975, lo que viene a constituir casi 5.000 títulos de libros zulianos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche escuchando al doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del Acervo Histórico del Estado Zulia, hablar sobre el historiador zuliano Germán Cardoso Galdue. En este momento en el que interrumpimos la grabación de esa actividad, bueno, estaba hablando el doctor Semprún sobre el libro Bibliografía Zuliana del siglo XIX. Sigamos escuchando sobre este importante trabajo cultural que desarrolló Germán Cardoso Galdue. Sus comentarios siempre son bienvenidos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Este trabajo bibliográfico, que no lo había hecho nadie antes, es un trabajo pionero en el Zulia, me refiero yo, que nos permitió, bueno, los que estábamos trabajando en literatura zuliana,
lograr una mejor sistematización de esos estudios, y muchas de esas publicaciones del siglo XIX estaban en esa bibliografía, cuya tomados de entre otras bibliotecas, tomados de un reservorio muy importante como fue la Biblioteca Varado. Y con esta primera publicación de este Centro de Estudios Zulianos, podemos observar pues la preocupación del doctor Germán Cardoso por tener un centro especializado en el Zulia, no solamente en historia y literatura, sino en otros temas, para un mejor estudio de la región. En esa tarea hemos estado los que hemos seguido ese trabajo. En el caso de Luis Guillermo, que ya comenzaba a publicar las primeras bibliografías de poesía y de novela en el mismo año 76, o sea, en el mismo momento en que se creó el centro, ya Luis Guillermo venía realizando todos estos trabajos de elaborar índices bibliográficos. No habíamos tenido en el Zulia una actividad por este tipo de trabajo, hasta que surgió la figura de Germán Cardoso Garvey, que trabajó con sus alumnos en este trabajo. Lamentablemente no lo continuó. Él decía, eso lo deben continuar otros, pero me atrevería a decir que el diccionario general, en gran medida, actualiza la bibliografía zuliana con las fuentes. Ese monumental diccionario que realizamos Guillermo Hernández. Ustedes saben que la actividad bibliográfica era muy escasa en el país. Hay una figura que surge, no sé si ustedes conocen, Manuel II Sánchez. Manuel II Sánchez, nacido en 1868 y muerto en el 45, nacido en La Guaira, elabora la primera bibliografía venezolana. Él la tituló Bibliografía Venezolanista, donde inclusive introduce este término, esta voz, en el habla venezolana. Este es un trabajo muy importante, porque por primera vez compila alrededor de más de 2.500 fuentes sobre el tema venezolano. Y no solamente es la información bibliográfica, los datos bibliográficos, sino que tiene la particularidad de que cada ficha cuenta con una apostilla bibliográfica. Eso quiere decir que comenta cada libro y su contenido. Germán, en su bibliografía, también lo hace una ficha de contenido, además de la información bibliográfica, y al final aparece de gran utilidad un índice onomástico, que sería muy novedoso en este tipo de trabajo bibliográfico. Con estas palabras iniciales he querido pues destacar esa labor de Germán por tener un centro que acopie todo lo fundamental para el mejor estudio de la historia del Zulia. Es decir, por la posibilidad de que los investigadores tengan todo a la mano en un mismo centro. Lamentablemente eso no se logró porque el centro desapareció. Luego él se animó en el 2012, yo lo tengo aquí por cierto, lo saqué de mi computadora, el proyecto de decreto de un nuevo centro de estudios zulianos. Elaboramos el decreto Germán Cardoso, Iván Salazar y yo, para la biblioteca pública. Lamentablemente nunca se cuajó esta idea, este
pero lo ideal es volver a eso, volver a una preocupación de los zulianos que ya se habían manifestado a finales del siglo XIX, en 1898, cuando se decreta de que la biblioteca pública debía tener un departamento especial de bibliografía zuliana y el estudio de la cultura zuliana a través de los archivos y de los libros. Bueno, con esto quiero iniciar esta conversación y es que más adelante podemos agregar otra cosa. Él vivió en Caracas durante su infancia y parte de su adolescencia. Pero nació en el Zulia. Nació en Maracaibo. Pero después con su familia se traslada a Caracas y estudia en el Colegio San Ignacio. Con los jesuitas. La formación de Germán Cardoso Galvez se la debe buena parte a los jesuitas. Era un hombre de izquierda, de la izquierda universitaria, pensemos, no de la radical. Progresista. Bueno, en aquel momento yo vengo a hacer contacto ya con Germán, ya siendo ya una persona ya mayor en la universidad. Él sí tomó posiciones de vanguardia dentro de la universidad en el campo científico. Él, cuando llega a Maracaibo, cuando retorna a Maracaibo, llega como personal docente del Colegio Gonzaga. Y estando acá en el Colegio Gonzaga decide hacer estudios en ciencias sociales. Y es cuando hace contacto con Agustín Millares. La influencia precisamente de Agustín Millares Carlos sobre Germán Cardoso Galvez queda evidenciada precisamente a través de ese trabajo. De la bibliografía zuliana, porque ese trabajo de Germán Cardoso Galvez viene a corresponder con esa fase que él llamó de documentalista en el proceso de formación del Centro de Estudios Históricos, que él tomó precisamente ese Centro de Estudios Zulianos como el germen inicial del Centro de Estudios Históricos, que va a fundar 3 años después, en el 79, en la Facultad de Humanidades y Educación. Que es el mismo Centro de Estudios Históricos que hoy permanece. Que hoy permanece en la Facultad de Humanidades, que tiene su origen en el Centro de Estudios Zulianos. Y que en el Centro de Estudios Zulianos va a cumplir con esa etapa documentalista de acopio, de indización de obras zulianas, de formación de investigadores nobles que se dedicaran a la compilación de información, y que ya en el Centro de Estudios Históricos van a pasar a la siguiente fase, que es a la producción científica de conocimiento historiográfico. En ese momento, a partir del año 79, cuando se crea el Centro de Estudios Históricos, donde la figura central va a ser Germán, junto con Rutilio, también Belín Vázquez, que va a estar allí, él va a formular a mi juicio, el aporte teórico y metodológico más importante de su obra, que es la categoría o la categoría de análisis o conceptos de región histórica. Esa categoría de análisis, ese concepto, es resultado del análisis que él hace a partir de la formación que recibe de Luis González y González en México, en el Colegio de México, en el Colegio de Michoacán, donde él va a desarrollar sus estudios de doctorado y del que va a resultar la obra que nos comenzó Jesús Ángel, Michoacán en el siglo del Luce. Profesor, ¿podría usted explicar la diferencia entre región histórica e historia local? O algo. En la categoría que formula Germán tiene como objetivo el proporcionar al investigador una visión de unidad para poder abordar a la provincia de Maracaibo, pero teniendo en cuenta las regiones con las cuales realizaba intercambios desde el punto de vista socioeconómico, se mantenía integradas en lo que él llamó circuito agroexportador. O sea, él aplica dentro de esa categoría a una región de intereses, de actividad que confluye en un sitio,
que permita al investigador, al momento del estudio, poder sistematizar precisamente toda aquella información que lamentablemente no había podido acopiarse y no había podido ser estudiada debidamente. Por eso los primeros estudios que se hacen en el Centro de Estudios Históricos van a ser precisamente sobre el proceso de formación de la provincia de Maracaibo, para poder delimitar y dar a entender que la historia del Zulia no podía corresponder, en el caso de la época colonial, a una delimitación que estaba dada por los límites políticos administrativos, que había que trascender el límite político administrativo porque era la dinámica socioeconómica la que determinaba. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y estábamos escuchando hasta hace unos minutos al profesor universitario, historiador Pablo Nigal Palmar, quien nos está explicando un poco lo que es el proceso metodológico propuesto por Germán Cardoso Galoé para estudiar la historia venezolana desde una óptica diferente, desde el punto de vista de la región histórica. Y esto ayuda a entender procesos importantes como lo son nuestras historias locales, la historia en Mérida, la historia en el sur del lago, la historia en el oriente del país, más allá del correlato del poder. Vamos a seguir escuchando la intervención de el historiador Pablo Nigal Palmar, valorando la obra de Germán Cardoso Galoé. A la provincia de Maracaibo y sus vinculaciones con el nororiente colombiano, con Santander, con los Andes venezolanos, y con su foreland, con la parte exterior, las Antillas, los puertos norteamericanos y de europeos, y con su interland interno y con su foreland, que eran las Antillas, los puertos norteamericanos y europeos, y ese interland andino y de la región de Santander, que tenía como centro el puerto de Maracaibo. Y de ahí surge la formulación de la obra fundamental, que es la región histórica del ciclista exportador, que yo en lo particular creo va a ser finalmente el quiebre epistemológico, va a ser la obra por la cual va a quedar patente la superación de ese paradigma epistemológico de lo que era la historia regional, con visión apendicular que prevalecía en la región desde la publicación de la historia del Estado Zulia de Juan Besón. ¿Por qué? Porque la visión que teníamos de historia regional era la de un espacio que correspondía con una delimitación político-territorial, que se abordaba desde el contenido y el sentido mismo de la región, sin relación con el contexto, sin articulación con el proceso histórico venezolano. Germán, desde el Centro de Estudios Históricos, elabora una propuesta de articulación de la región con el todo nacional, con el todo latinoamericano, con el todo mundial, con la ubicación de la región zuliana dentro del sistema capitalista mundial, a partir de su dinámica socioeconómica. O sea, él nos ofrece una visión estructural de lo que era la región en el siglo XIX. No es la región que nosotros delimitamos como delimitamos ahora
es una cosa que va más allá, es una región económica, una región económica con una dinámica propia, con una geografía que va más allá de los límites políticos territoriales, una dinámica que se impone incluso la realidad política que desde Caracas se quiere hacer cumplida hacia la región. Ese es el aporte fundamental de Germán a la hora de presentarnos esa obra. Entonces, la bibliografía zuliana, que viene a ser, por así decirlo, el trabajo pionero, el puntal de ese espacio documentalista, va a hacer lo que fue el circuito del portador en su segunda etapa, un ciclo de trabajo donde va a estar marcada la influencia de los maestros de Germán, de Agustín Millares Carlos, que es el iniciador de los estudios históricos en la Universidad del Zulia, y de sus maestros mexicanos, el maestro Lira y Luis González y González. Ahora, ese movimiento de historia regional que va a articular desde Maracaibo va a tener que enfrentar precisamente la oposición de los representantes de la historiografía central o centrípeta, como decía el hermano, y va a tener que ir ganando espacios a medida que va demostrando de que la historia regional no solamente va a ser un movimiento de renovación para los estudios históricos en Venezuela, sino que además va a lograr desde el estudio de lo singular, de lo denso dentro de las localidades, a complementar la visión de esa historia pretendida nacional con el que desde la época de Guzmán se ha tratado de tener una visión homogénea. Y que tiene su mérito no solamente por la cantidad de información, sino también porque esa obra que genera Besón y la producción científica, la producción literaria, porque en esa época todavía la historia se ve como una manifestación literaria, no como una disciplina científica dentro de las ciencias sociales, va a tener las características de la historia neopositivista, o sea, va a corresponder a las circunstancias científicas sociales de su tiempo. Por eso yo creo que Besón no solamente hace un gran aporte con respecto a la compilación y sistematización de información, sino que ese aporte se ajusta muy bien a lo que era la historiografía de la época, la producción historiográfica de la época. Entonces no puede desvalorarse la obra de Besón. Y Cardoso Galé precisamente va a ser uno de los historiadores zulianos que más va a reivindicar a Besón, porque Besón abre puertas, abre posibilidades de información. Antes de Besón, nosotros solamente teníamos aproximaciones, libros referenciales, como eran los diccionarios, el diccionario de Arocha, como era el libro de apuntamientos de Guzmán, el de Silvestre Sánchez, y las apuntaciones de Guzmán. No había una obra que tuviera ese propósito de dar una visión general del proceso histórico zuliano, aunque lo hiciera de forma pendicular, porque ese era el concepto que se tenía de historia regional en aquella época. No podemos pedirle a Besón que hiciera una obra diferente a la que no pudiera corresponder a su época, a sus circunstancias. O sea, Besón es Besón y sus circunstancias. Eso es una cosa que en la Facultad de Humanidades no se comprendió debidamente cuando se estableció el Centro de Estudios Históricos. Y es precisamente Germán el que lo va a hacer entender y va a valorar a Besón como uno de las personas, no solamente que pudo haber hecho ese aporte fundamental, sino además el que abre las puertas hacia toda la temática que se ha ido desarrollando en el transcurso de las últimas décadas en el Centro de Estudios Históricos. Besón abre las posibilidades. Antes de Besón resultaba cuesta arriba. ¿Por qué? Porque habían aproximaciones y muy breves, de puntos incluso referenciales sobre la historia zuliana. Entonces Besón sí tuvo una misión que cumplió y Germán la va a valorar. A partir de la obra de Besón comienzan a abrirse esas perspectivas y será Germán, con esas herramientas teóricas y metodológicas que son su aporte a la historiografía latinoamericana, que hará posible el que se rompa ese paradigma epistemológico de la historia regional apendicular y pasemos a tener una historia con una visión basada en la estructura socioeconómica de la región
que nos permita ver un proceso de conformación económica y social dentro de la región que se perdía de vista, que no era abordada, no era observada en la historia regional tradicional, como él en su momento la llamó, en unas reflexiones que hizo sobre la historiografía zuliana. De allí la importancia de esa obra, de ese aporte teórico y metodológico de Germán, de su obra historiográfica, que finalmente, con mucha satisfacción, logró el reconocimiento nacional, logró tener un espacio en la Academia Nacional de la Historia, cosa que no había pasado anteriormente, porque sí es cierto que varios zulianos han ocupado sillones en la Academia Nacional de la Historia. Esos zulianos vivían en Caracas, tenían larga residencia en Caracas, incluyendo al señor Pino Iturrieta, que dice que es de Boconó, pero nació en el Hospital Central de Maracaibo. Germán logró tener esa distinción manteniéndose acá en la provincia. Por eso él se va a convertir en el primer académico de la historia de Venezuela desde la provincia y en la provincia. Es un reconocimiento que se le da a él y que permite también a nivel nacional poder proyectar su obra hacia el resto del país. Nosotros, después de su muerte, como acto de reconocimiento a toda su labor pedagógica y de investigación, hemos creído y hemos propuesto al acervo histórico, y ahora el acervo histórico ha tomado el proyecto de hacer un homenaje al profesor Germán Carlos Solarvé, inicialmente con la publicación de una obra colectiva en donde varios historiadores venezolanos que incluso formaron parte de ese nutrido movimiento que fue el de historia regional y local de Venezuela van a hacer de manera conjunta una actualización sobre esa historia regional, sobre esa región histórica, y de hecho la obra se va a llamar La Región Histórica en su sentido, homenaje a Germán Carlos Solarvé, para hacer unas reflexiones en torno a los aportes, a la trascendencia y perdurabilidad en el tiempo de la obra de Cardoso y del conjunto de historiadores que desde el Centro de Estudios Históricos junto con él emprendieron esa dura tarea de dar otro nuevo enfoque sobre la historia venezolana, una historia incluyente, una historia en donde todos los venezolanos, desde nuestra singularidad, tuviéramos espacio, una historia que no estuviera demarcada precisamente por la ruta de Bolívar, ni por la cabalgadura de los caminos de recto que siguieron nuestros próceres en la independencia. Una historia de todos y para todos como país. Ese fue el gran objetivo de la historia regional en Venezuela, que tuvo como principal centro de producción científica el Centro de Estudios Históricos. También el acervo histórico del Estado Zulia se encuentra en este momento conformando una comisión para la publicación de las obras completas del profesor Germán Carlos Solarvé. Hay material del profesor Germán Carlos Solarvé que se mantiene inédito y otro disperso, diseminado en muchas revistas internacionales donde él participó y ofreció no solamente su adelanto sobre la historia de la región, sino también sobre otros temas vinculados a la teoría de la historia, específicamente a la teoría y la metodología de la historia desde la visión de los estudios regionales, a los cuales él le dará rango universitario en la Facultad de Humanidades a partir del año 79. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa.
un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, librería radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al último segmento de nuestro programa. Hemos estado escuchando estas intervenciones sobre la vida y obra del maestro Germán Cardoso Galué. ¿Ustedes lo conocían? Háganme saber sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos entonces ahora una última escucha de un fragmento más de esta participación y los invito a que vean todo el debate completo sobre Germán Cardoso Galué en mi canal de YouTube, donde están todos los programas que hago y también está, por supuesto, todas las actividades que desarrollamos en nuestras librerías y en nuestras actividades culturales. Sigamos escuchando. Y también estamos tratando de hacer ahorita una exposición de motivos para la creación de un premio regional de historia con el nombre del profesor Germán Cardoso Galué, tomando en cuenta sus grandes méritos como historiador, como investigador social, como renovador de los estudios históricos en Venezuela y tal vez como el historiador que logró darle a través de su obra el mayor contenido y sentido a la zulianidad desde el campo humanístico y específicamente desde el área de la historia, desde mediados de la década del siglo XX, en la cual tuvimos nuestra primera gran obra de historia zuliana, como fue la historia de Estado Zulia de Gómez. Profesor, la zulianidad, ¿qué dice Cardoso Galué sobre ese término? Claro, quizás acuñado o popularizado recientemente por el gobernador Manuel Rosales, pero ¿qué podemos encontrar sobre ese término de la identidad regional del Zulia en la obra de Cardoso Galué? Galué lo dice, Cardoso lo dice muy claro en uno de sus últimos trabajos. La zulianidad es un concepto en construcción, en permanente construcción, que él trató de darle a través de sus trabajos, como decía anteriormente, contenido y sentido, a través de la reivindicación de la singularidad del zuliano, de la región zuliana en el contexto de la nación venezolana. Tratando de superar esa función de eslogan publicitario que inicialmente se le dio. Existe un elemento vinculante, pero un elemento vinculante, lo dice Cardoso en su obra, que trasciende lo que nosotros reconocemos ahora como nuestro espacio geográfico. Por eso cuando él habla de zulianidad, habla de un proceso de construcción, porque ha tenido que, a través del tiempo, redimensionarse en función de los procesos sociales. Y tiene como nexo, como vínculo, tiene que pasarle la memoria. Por eso la conciencia histórica del zuliano, ya eso va a corresponder a Cardoso. La conciencia histórica del zuliano
necesitaba en aquel momento un fundamento teórico como fue la historia regional, y precisamente va a ser dentro de ese proceso, dentro del contexto de la nación venezolana, el Zulia, la que dé esa respuesta hacia esa pretendida visión homogénea que desde el centralismo se le quiere imponer a la nación a través de la historiografía. Yo creo que Cardoso hizo grandes aportes en ese sentido, en dotar al zuliano de elementos de juicio y valor que le permitieran cimentar esa conciencia histórica y un sentido de pertenencia e identificación con lo suyo desde la memoria. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de Cardoso. No sé si Jesús Ángel. Sí, de hecho, las profesoras Iliana Parra Gracina y Urdaneta, Arlene Urdaneta, la esposa de Germán, la viuda, ellas continúan trabajando para darle un basamento histórico a eso que llamamos zulianidad, porque ella dice que deben haber más cosas. Claro, como lo planteaba Germán Cardoso, él se refería, además de ese sentimiento de apego del zuliano por lo suyo, él decía que también se debía a las élites políticas y sociales que defendían acérrimamente todos los intereses del Zulia. Él lo enfocaba de ese modo, pero ese apenas es un aspecto de lo que es la zulianidad. Pero no deja de ser interesante, desde luego, ¿no? Porque si él habla de construir el concepto, quiere decir que hay que elaborar todo un basamento complejo de lo que es esto de la zulianidad, ¿no? Y tenerlo bien claro. Claro, y Germán también lo hace, y Arlene también lo hace desde las élites zulianas, porque la defensa de la autonomía zuliana, que fue una coyuntura muy clara en la época de Guzmán, va a hacer que se articule en el Zulia un movimiento a través de sus élites intelectuales, económicas y gremios, que va a ser inédito en Venezuela, y que a pesar de las disputas de la época, como esa disputa que se dio entre Cumaná y Barcelona, entre las provincias de Cumaná y Barcelona, cuando el proceso de ejecución de Guzmán, no van a tener ni el alcance ni las características de Zuliano, que finalmente va a lograr ante la nación venezolana convencer un Congreso y poder revertir un proceso iniciado por Guzmán conducente a no solamente a vulnerar su autonomía, sino a desaparecerlo como entidad. Por eso ellos toman esa coyuntura como ejemplo, como un estudio de caso de hasta qué nivel la sociedad zuliana incluso pudo organizarse para defenderse políticamente del centralismo a través de sus élites, de la articulación de sus élites políticas, económicas, intelectuales, en esa coyuntura, que fue el final de la hegemonía de Guzmán, ya hacia Juan Pablo Rojas Paul y el inicio de Raimundo Alves. Él lo hace y lo ejemplifica precisamente porque hubo en esa época demostraciones desde la región en defensa, y no solamente eso, sino que se articularon políticas claras de identidad regional. Yo también en esa época me tocó demostrar cómo el escudo del Zulia se convirtió en esa representación que buscaba identificar una región a través de unos elementos que estaban directamente vinculados con su historia, su lago, su actividad económica, su geografía. En esa época se formulan esas primeras políticas de las élites para poder restituir los fueros autonómicos de la región y poder contraponer a la identidad que se buscaba imponérsele desde Falcón, funcionándolo con él, una identidad zuliana a través de elementos y un discurso que se articuló a través de esa unión de esfuerzos de las élites zulianas. Sí, bueno, con esta publicación de las obras completas, por primera vez, estamos rindiendo un homenaje justiciero al doctor Germán Cardoso Galvez, a un historiador que le abrió el camino a los historiadores con sus propuestas metodológicas y
y sus conceptos de región histórica, donde siempre cuando se abordan las historias regionales son como parecieran historias aisladas, Sí, cerradas, apendiculares. y resulta que tienen una vinculación con el país y con el continente y con Europa, ¿no? Y en el caso de Maracaibo, con toda la cuenca del Caribe, y eso ha sido demostrado. Entonces, hacia allí debe apuntar entonces las historias modernas que van a abordar al Zulia, ¿no? Como región. Ese término de la región histórica es fascinante, ¿no? Porque nos permite analizar los problemas históricos más allá de las divisiones geopolíticas. En ese mismo sentido, podríamos pensar que en el siglo XVII la historia del Zulia, si se hace de la región política, no incluiría la Guajira, porque había incomunicación entre la Guajira y Maracaibo y el centro político de poder, porque no teníamos relaciones entonces con la etnia Guajira. Pero en el siglo XX, después de que comienza la explotación petrolera, el sur del lago, por ejemplo, saldría del mapa político, del mapa historiográfico del Zulia, como lo conocemos, o de Maracaibo y la costa oriental, porque, por ejemplo, la zona de Colón, etcétera, cuando se acaba la conexión agroexportadora que hace conexión con Maracaibo, sigue otro proceso de región histórica diferente. Tú sabes que una de las cosas que produce Germán, que provoca el aporte de Germán, es que precisamente a él ofrecer esa visión estructural de la región va a provocar que desde la Universidad de los Andes también se oponga otra visión sobre cómo se estructura esa región. Y Luis Alberto Ramírez, creo que se llama el profesor, en una obra de varios volúmenes, ha tratado de hacer sus aportes utilizando también ese concepto de región histórica, pero tratando de comprobar cómo Gibraltar participó o cumplió una función vital en ese proceso de formación de la provincia de Maracaibo, y cómo después, bueno, se vio desplazada por algunos eventos naturales, y por la ubicación y por la acción publicitaria de las élites políticas y económicas de Maracaibo para imponerse como centro nodal a partir de su ubicación estratégica en la garganta lacustre. Así llegamos al final de nuestro programa en la noche de hoy. Les recuerdo que estamos con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Es para mí un inmenso placer recibir sus comentarios, así que envíenme un mensaje de texto al 0424-672-3597 opinando cómo les pareció este programa de la noche de hoy y este historiador maravilloso, Germán Cardoso Galvez. Nos escuchamos el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.